Ambas respuestas, año y año 1, entrada al milenio en el año 2000 y entrada en el año 2001, ambas respuestas son justas, pero están fundadas sobre primicias diferentes. Antes, en el pasado, a cada vuelta de siglo, el pueblo tenía ganas de escoger el año 00 y los cultos imponían el año 01. El primer gran debate público sobre este tema tuvo lugar en el momento del paso del siglo XVII al siglo XVIII. El juez Samuel Seval de Boston mandó a 4 trompetistas a tocar la entrada en el nuevo siglo, el 1 de enero de 1701. A finales del siglo XVIII, el debate tomó una amplitud internacional que reflejaba claramente una división entre cultura de las élites y cultura del pueblo. Guillermo II y Sigmund Freud preferían a la cultura del pueblo y preferían al año 1900. Pero todas las celebraciones públicas tuvieron lugar en el año 1901. Esta discusión entre cultura popular y concepción elitista es constante en la civilización europea. En principios de nuestro siglo, la gente culta, los periodistas pasaban por gente culta, la gente culta era partidaria del año 1901 y ganaron. Hoy esta antigua distinción entre dos mundos culturales se ha borrado. La cultura popular se ha impuesto y la élite ya no puede imponer sus preferencias. La gente tuvo ganas de festejar el fin del milenio el 31/12 del 99 y lo hizo. Bueno, se acabó el tema. Salté a donde tengo los libros de los griegos y saqué un libro del poeta griego Odiseas Elitis, que obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1979, porque recordaba que ahí venía un largo poema llamado justamente La Pasión. Antes de empezar a leerles lo que dice Odiseas Elitis, quiero recordarles que lo que muchas veces he dicho, a veces temo lo que digo, porque tengo la impresión que va a ser tomado literalmente, cuando lo que digo tiene que ser tomado con la reflexión y el espíritu de duda. Si hablo en contra de la pasión, tengo razón, pero inmediatamente después de hablar contra la pasión, ustedes por su cuenta deben ir a buscar los argumentos a favor de la pasión. Si saco argumentos míos en contra de la práctica de la democracia, no lo tomen como palabra de evangelio. Por supuesto, estos argumentos son generalmente buenos, pero eso significa que tiene que instaurarse un debate entre nosotros sobre las bondades de la democracia. Es decir, argumento pro, argumento en contra. Eso se llama dialéctica. Es el motor de la inteligencia. Es el motor del sentir y el pensar bien. La Pasión es un poema de Odiseas Elitis que está formado por 3 unidades distintas: salmos en verso libre, canciones y luego lecturas en prosa. Habla del amor a la libertad con el que hace frente al mal. Habla de la austeridad, el orgullo que le dan fuerzas para arrostrar las consecuencias. Habla de la soledad, la lucha, el sacrificio. Dice que así adquiere el hombre la fortaleza de los elementos guardianes de la tradición. Dice que el poeta combate a los falsos amigos y a los enemigos. Habla de la inquietud espiritual, el heroísmo, el anhelo de justicia. Odiseas Elitis nació en el año 1911 en una familia lesbia. Nació en Heraclión, un 2 de noviembre. En 14 su familia se traslada a Atenas.
En 26 tiene sus primeros intereses literarios, descubre a Cavazos, descubre después el surrealismo, se hace miembro de un grupo literario y publica sus primeros poemas en 34, traduce al poeta francés Paul Éluard, traduce al otro poeta francés Lautréamont, empieza a publicar y publicar, traduce a Lorca, publica La bondad por la senda de los lobos, publica Dignum Est en 1951, publica Canto heroico y fúnebre, 6 remordimientos por el cielo, traduce a Brecht. En 67 cesa sus actividades públicas por la dictadura, sigue escribiendo, salen sus traducciones por el mundo, sale en Madrid un libro de traducciones, luego obtiene el premio Nobel en el 79 y entonces empieza a ser conocido por el mundo entero. Existen muy buenas traducciones en español, por favor búsquenlas. He aquí pues yo, el amante del brinco de las gacelas, el iniciado en las hojas del olivo, el bebedor del sol, el matador de la langosta. He aquí yo enfrentado a la camisa negra de los resueltos y al vientre vacío de los años. Desencadena los elementos destino de los inocentes. En los desfiladeros las manos abrí, en los desfiladeros las manos vacié, cada cual con sus armas, dije. En los desfiladeros apostaré de guardianes a los céfiros. Dejaré libres los antiguos besos que santificó mi anhelo. Destino de los inocentes, eres mi propio destino. La lengua me dieron griega, pobre la casa en los arenales de Homero. Mi único cuidado, mi lengua en los arenales de Homero. Vi alumbrarse en mis entrañas esponjas medusas, las primeras palabras de las sirenas, conchas rosadas. Mi único cuidado, mi lengua en los primeros estremecimientos. Y Cristo resucitado con las primeras salvas de los griegos. Todavía en el barro mi boca ya te nombraba. Pájaros grises y blancos disputando en el aire se elevaron y sentí que era por ti la sangre, por ti las lágrimas eran, la eterna contienda, lo terrible y lo sublime. Como Dios no entendía de objetivos y de esas cosas, conforme tenía por costumbre, siempre a la misma hora clareaba el día. Los pájaros estaban irritados con nosotros porque no dábamos importancia a sus palabras. O quizá también porque afeábamos sin motivo la naturaleza. Éramos campesinos de otra especie, herramientas de otro tipo, malditas sean. Parecía que avanzábamos revueltos hombres de todas las generaciones y todas las épocas, unos de ahora, otros de tiempos muy antiguos, blancos de tanta barba, ceñudos capitanes con la cabeza vendada, y escuderos cubiertos aún de sangre, todos juntos, mudos, hombro con hombro. Porque así como los hombres, cuando les viene una y otra vez la suerte en contra, se acostumbran al mal y terminan por cambiarle el nombre, lo llaman destino o fatalidad, del mismo modo nosotros íbamos directo a lo que llamábamos calamidad, desprendiendo a duras penas el pie del barro, porque casi siempre lloviznaba fuera, en los caminos, como en nuestra alma, y que estábamos muy cerca de los lugares donde no hay laborables y festivos, ni enfermos y viejos, ni pobres y ricos. Muy joven conocí la voz de los 100 años, la mirada inefable de aquellos que agonizan confusión del otro mundo, el mudo y el ahogado espasmo del animal, las oscuras ojeras de la Virgen. Años y años que aguardo el sosiego, no he logrado. El reparto entre hermanos me dio porción faltada. La riqueza nunca a mí me concediste, de continuo despojado por tribus continentales, y con la misma arrogancia por ellos de continuo glorificado.
Siglos y siglos me quedé dormido sobre la inquietud por el día de mañana. Como el soldado los favores de la noche indagué, como el asceta a su Dios. Pesaron mi alegría y dice que la encontraron pequeña. Y por el suelo la pisotearon como a un insecto. Mi alegría por el suelo pisotearon y en la piedra la encerraron. Y por fin me dejaron con la piedra. Cuando más devora la materia el tiempo, tanto más claro sale el oráculo de mi semblante. Temed al furor de los muertos. Mis días agregué, mas no pude encontrarte. En el bramido de los precipicios y en mi alma gama de estrellas. Tomaron unos el conocimiento y otros el poder, ajustando pequeñas máscaras de dicha y de dolor. Yo no, solo yo no me ajusté máscaras. La dicha y el dolor tras de mí arrojé, pródigamente tras de mí arrojé el poder y el conocimiento. Mis días agregué y me quedé solo. Caballos rojos y negros encendiaron en mí la obstinación por otras más blancas helenas. Por donde me cerraban el paso invisible galopé, para devolver las lluvias a los campos, recuperar la sangre de mis muertos insepultos. Dijeron otros, ¿por qué? Él también podría conocer la vida en los ojos de los demás. Mis días agregué, mas no pude encontrarte. Y ciñéndome las armas, solo salí al bramido de los precipicios y a mi alma al gama de estrellas. Dije, no será la cuchillada más profunda que el grito. Y dije, no será la injusticia más honrosa que la sangre. La mano de los terremotos, la mano de las hambres, la mano de los enemigos, la mano de los míos. Se encendieron, destruyeron, asolaron, aniquilaron una y dos y tres veces. Fui traicionado sobre el campo quedé, solo fui tomado como un castillo solo. El mensaje que erguía lo soportaba solo disuadía la muerte. Solo mordí en el tiempo, solo realicé el largo viaje. En mi poder estaba el acero y el fraude. Dije, solo he de competir con la espada. Y dije, solo he de golpear con la pureza de mi mente. Al tesón de los terremotos, al tesón de las hambres, al tesón de los enemigos, al tesón de los míos. Salí al encuentro, cobré alma y cobré fuerza una y dos y tres veces. El trigo que anuncié ya lo coseché solo. Todavía falta mucho de este poema. A ver si les leo otra parte otra vez. ¿Tú crees que estos hubieras podido ser escritos sin pasión? Hay algo de literatura, no ensayo, no investigación, literatura que puede hacerse sin pasión. Hay alguna pintura que puede hacerse sin pasión. Hay música que se hace sin pasión. Hay amor que puede empezar sin este principio que se llama la pasión. Hay una civilización que se hace sin pasión. Conquistamos y defendemos con pasión. Ahora estoy cantando las loas de la pasión. Tómenme, pero no literalmente. Tomen el argumento que digo y busquen otro que vaya en contra suyo, pero tiene el deber de ser igual de bueno para que haya discusión y haya inteligencia de las cosas. Pensar para el animal. Podría ser recurrir a representaciones, hacer deducciones, tener conciencia de su ser. El ingenio del castor en situaciones imprevistas. ¿Acaso es evidencia de razonamiento? El orangután que se identifica en un espejo, ¿acaso manifiesta una conciencia reflexiva? No hay que interpretar en términos de facultades mentales superiores un comportamiento explicable por mecanismos biológicos bien adaptados. ¿Acaso tiene algún sentido atribuir a otra especie la facultad de pensar?
Toda tentativa de explicar el espíritu de un animal está condenada al fracaso, en la medida en que su propio punto de vista nos es inaccesible. Sin embargo, en un sentido general, pensar designa un estado mental dotado de un contenido intencional, es decir, dirigido hacia o a propósito de un objeto o un estado que representa. Pero toda representación no es un pensamiento. Este término parece que debe ser reservado a contenidos mentales como las creencias, los deseos falsos o verdaderos. Sin embargo, existen en numerosos animales formas de tratamiento de la información. Estos seres no tienen capacidades lingüísticas, pero manifiestan en su comportamiento algunos poderes de clasificación. Por ejemplo, los pájaros pueden ser enseñados a discriminar formas y colores, y se pueden descubrir en ellos preferencias, hacen la experiencia del mundo, pero no tienen la posibilidad de ordenar estas experiencias en el seno de tramas de conceptos expresados verbalmente. El pensamiento tendría como condición necesaria una mirada sobre sí mismo. Los animales no provistos de lenguaje pueden pensar, pero no pueden representar lo que ellos piensan, ni lo que piensan los demás. Aún los chimpancés aparentemente no parecen capaces de comprender que otros individuos tienen un conocimiento de las cosas eventualmente diferente de la suya. Esto no les impide saber manipular las creencias de otros. Los más listos aprenden rápido cómo aprovecharse del apoyo de los demás, o cómo mentir, entre paréntesis, al adversario, engañarlo, pero lo hacen sin apoyarse sobre la hipótesis de que sus congéneres forman representaciones y actúan sobre la base de sus convicciones. Existe la hipótesis de una ruptura de la evolución, en la evolución de las especies, como una línea infranqueable entre natura y cultura, entre hombres y animales. ¿Cómo existe la hipótesis de una continuidad evolutiva, según el modelo evolucionista darwiniano? Algunos rasgos identificados como propios, conciencia, cultura, deberían necesariamente encontrar sus orígenes en niveles anteriores. Queda mucho por comprender como para no cargar con a priori ideológicos. Los que consideran al hombre como el solo ser dotado de conciencia reflexiva quieren borrar nuestra animalidad. Sabe que yo aprendí muchísimo en estos últimos años al ponerme a leer sobre etología. Y lo que aprendí es a tener aún más dudas. ¿Qué dice la enciclopedia de las religiones? Dice que el agnosticismo es una posición filosófica que afirma que la existencia de Dios no es ni segura ni imposible. Es distinta del ateísmo, que niega la existencia de Dios. Tampoco equivale al escepticismo, ya que solo niega la fe en materias teológicas, pero no en todas las creencias. El término se deriva del griego agnostos, que significa no conocido. Fue introducido en inglés en el siglo XIX por el británico Thomas Henry Huxley. Ahora, si tomamos algo de historia del pensamiento, vemos por ejemplo en un hombre como Sócrates, el lado agnóstico le gana claramente. En la Apología dice ignorar lo que es el infierno y lo que hay después de la muerte. En el Crásido afirma no saber nada de los dioses y recomienda seguir las costumbres de la religión oficial. En el Fedro declara que no tiene el tiempo ni la capacidad de conocerse a sí mismo, por lo tanto sería ridículo pronunciarse sobre los mitos y los dioses. Encontraremos esta bella profesión de agnosticismo en los libertinos franceses del siglo XVII. Nuestro espíritu, siendo incapaz de comprender estas cuestiones metafísicas, le basta conformarse con las prácticas comunes sin adherirse interiormente a estas prácticas. O no
adora a los dioses según las costumbres del país. Es una posición indiferente que generalmente choca la opinión pública, pero que tiene el mérito de ahorrarle guerras a uno. Ahora hay textos agnósticos muy bellos. Me hubiera encantado poder presentárselos. Voy a decir dos palabras sobre un par de ellos. Hay una obra anónima del año 1537 que se llama Cymbalum Mundi. El autor no es anónimo, ya se sabe quién es. Es Bonaventure de Perrier. El Cymbalum iba a desaparecer. De hecho, no quedan más que 2 ejemplares originales. Muchos de los que lo han atacado jamás lo han visto, lo que contribuyó a darle un carácter mítico a esta obra, a hacer de ella un símbolo. Su título evoca la vanidad humana. Es una sátira de todos los dogmatismos que han afirmado poseer la verdad. La obra constata que el hombre, incapaz de alcanzar la verdad, gasta el tiempo de su corta vida a perseguir quimeras. ¿Para qué perder así su tiempo sin hacer otra cosa que buscar lo que no es posible encontrar? Dice, lo más sabio es callarse. Cuando no se puede saber nada verdadero, más vale no decir nada. El autor de Perrier es un agnóstico. La razón suscita esperanzas inconsideradas de liberación y de comprensión de los misterios del universo. La razón es bastante poderosa como para arruinar la fe, pero no lo suficientemente poderosa para reemplazarla. Destruye las certidumbres sin poder llenar los vacíos, dejando al hombre a medio camino, consciente de una sola cosa, su ignorancia. Este es el descubrimiento de Perrier. Hay otra obra de origen desconocido, cuya redacción se fecha por el año 1659. Su título es El Theophrastus Redivivus. Es un enorme tratado de 1500 páginas en latín y en 6 partes. El tipo de libros que no parecen poder tener lectores y solamente se escriben para existir. Se trata teóricamente de un tratado contra el ateísmo. El autor se presenta como un buen cristiano que expone todos los argumentos de los ateos para poder después refutarlos, ganarles a estos argumentos. El Theophrastus atestigua a la vez de la imposibilidad de creer en Dios y de la imposibilidad de no creer en Dios. ¿Sabe qué? Es la cuestión de Hamlet. Como dice, un sistema de escritura germánico que aparece en el siglo I o II de nuestra era y cuya huella encontramos hasta el medievo. En viejo islandés, runar significa secreto. En viejo sajón, runa quiere decir, ¿cómo se llama cuando se habla en la oreja? En irlandés, run, y en gallego, en galés, rin, significan secreto también. Así las runas, cuya tradición nórdica se atribuye la invención al dios Odín, deben haber tenido como origen una función mágica, como usted lo dice. Un texto de Tácito relativo a los antiguos germanos viene a apoyar esta tesis. Dice Tácito, estoy traduciendo directamente, por eso me va a salir cacheteado. Dice Tácito, su manera de consultar la suerte es simple. Cortan una rama de un árbol que lleva frutos, la tallan en palitos, sobre los cuales hacen algunas marcas distintivas. Los echan sobre una tela blanca completamente al azar. Luego, un sacerdote oficial, si es en el nombre del Estado que se consulta la suerte,
O entonces el jefe de familia, si es a título privado, hace una oración a los dioses y 3 veces seguidas preleva un palo mirando al cielo e interpreta los palos que ha tomado así, según las marcas grabadas anteriormente. Esta práctica divinatoria recuerda a la de los chinos, porque los primeros caracteres que estaban grabados en huesos estaban utilizados en osteomancía. En cuanto a los 3 palitos tomados por el adivino, están quizá en relación con las 3 familias de runas que les voy a presentar ahorita. Esta escritura existe hoy esencialmente sobre piedras o sobre objetos de metal. Encontramos, por ejemplo, 500 piedras rúnicas en Dinamarca, 750 en Noruega, más de 3000 en Suecia. Pero, según mi lógica, es probable que hayan grabado muchas runas sobre placas de madera que no han resistido el tiempo, sobre tabletas de haya, porque Buche significa en alemán haya, y encontramos la palabra en Buchstabe, letra, literalmente, barra sobre haya. El inglés book nos devuelve al mismo origen del anglosajón book, libro, y haya. En cuanto al verbo to write, escribir, viene de una raíz que significa grabar la madera con un cuchillo. Uno de los problemas que plantearon las runas y que en las diferentes formas de estos alfabetos y a través de más de 10 siglos, el orden de las letras, que es inmutable, no tiene nada de común con el de los alfabetos heredados del ancestro semítico común, el A, B, C. Encontramos sobre varias piedras, por ejemplo, la piedra tumbal de Kilber en Gotlandia, que está fechada en el siglo V, da en el orden las 24 runas. Perdón. Como a menudo en las palabras mágicas son palíndromos, es decir, que se pueden leer en los 2 sentidos. Las runas estaban utilizadas para componer mensajes secretos. En cuanto a los nombres de las diferentes letras, el nombre es acrofónico. El campo semántico de estos nombres de letras evoca una sociedad de agricultores, de criadores de animales, caballo y propiedad, animales y tierra, preocupados por las condiciones meteorológicas. Esto concuerda con la idea de un origen adivinatorio. Cuando viene uno a consultar la suerte, viene un antiguo germano a consultar la suerte, quería saber si el ganado va a prosperar, cuáles serían las condiciones climáticas, etc. Y uno se puede preguntar si la forma de las letras, como en el caso de la A que viene de la cabeza de Gwen, si había un origen pictográfico antes de su origen acrofónico. Estos alfabetos van de 24 letras como el que usted cita, a las 16 letras. Tienen una característica común, una barra vertical sobre la cual se ponen barras oblicuas. La ausencia de líneas paralelas en el sentido de la escritura se puede explicar así. James Reveille, que es un gran conocedor de la historia de las letras, de la escritura, dice: es más fácil grabar sobre la madera trazos perpendiculares o oblicuos que trazos paralelos al hilo de la madera, porque estos pueden romper la tabla de madera. Los diferentes alfabetos rúnicos del cual tenemos huella son, 3. El alfabeto de 24 letras que usted cita, un alfabeto danés de 16 letras y otro alfabeto sueco-noruego de 16 letras. El primer grupo, el que usted cita, el Futhark, usted dice que cada una de las letras tiene equivalente en el alfabeto que hoy usamos. Yo busqué las 24 letras y no es cierto, no es cada uno. Yo encontré 2 de las 24. El valor F, que sí se parece a nuestra F,
y al valor R, que es prácticamente la misma que nuestra letra R. En el segundo grupo encontré el valor H, que es de nuestro H, el valor I, a quien le falta nada más la punta, y el valor S, que está revertido. En el tercer grupo, también de 16 letras, encontré el valor B y encontré invertido el valor M y E. Nuestra M se parece a el E de ellos. Bien, también encontré el valor 1, pero revertido. Bien, para más de la mitad de las runas, la forma sugiere un préstamo a los alfabetos mediterráneos, latín y griego, más que un origen pictográfico. El nombre de las runas les habría sido dado a partir de su valor fonético. El paso de 24 a 16 corresponde a una evolución fonológica. Se suprimen algunas letras para que los sonidos que notaban, porque los sonidos que notaban habían desaparecido. Hay oposición de consonantes sordas y sonoras, marcadas por la agregación de un punto. El contenido de las inscripciones es a menudo de tipo conmemorativo. Por ejemplo, X ha elevado una piedra a la memoria de Y, que fue matado en Finlandia, cosas así. Pero lo más interesante es una pieza llamada La Piedra de Rock en el Östergötland. Está fechada por ahí del año 800 de nuestra era. Todo el texto no ha sido traducido, pero se entiende lo siguiente. Después de un largo texto poético encontramos dos pedazos cifrados, como en clave. Un texto en runas sin sentido. Pero si reemplazamos cada letra por aquella que la sigue en el alfabeto de las runas, obtenemos eso. Digo una antigua leyenda en la cual un joven guerrero ha nacido. Estamos en pleno poema. Para descifrar este texto, hay que comprender que las tres familias de runas han sido puestas al revés. Algunos pasajes estaban redactados de manera críptica para evitar la maldición. El uso de las runas ha desaparecido casi a lo largo del medievo, pero encontramos aún algunas inscripciones que datan del siglo XIX, a veces una mezcla de runas y de caracteres latines. Aparece en Irlanda, en País de Gales, hacia el siglo V, una escritura llamada ogamática, que se puede comparar en su principio a la escritura rúnica. Está compuesta por 25 signos repartidos en 5 grupos, pero el quinto parece haber sido agregado en una época ulterior. Las inscripciones utilizan el ogam. Estas se encuentran esencialmente en las piedras funerarias. De todos los pueblos de Centroamérica, solo los mayas han desarrollado una escritura real. Cuando James Fevrier publicó en 1959 su Historia de la Escritura, a propósito de las inscripciones maya, escribió: conocemos el principio. Todo texto redactado en una lengua conocida y una escritura desconocida debe ser tarde o temprano descifrado. A la verdad, esta ley no parece convenir al caso de la escritura maya, y el hecho viene sin duda de que se trata de una gracia, donde el fonetismo juega un papel muy restringido. Esto decía Fevrier en 59. Gelb escribió por una teoría de la escritura lo siguiente: la mejor prueba de que la escritura maya no es fonética es el hecho que no se ha podido descifrar. Una escritura fonética puede ser descifrada, siempre acabamos por hacerlo. Las lenguas mayas son bien conocidas. Nuestra incapacidad a comprender el sistema de los mayas significa que no releva de una escritura fonética. Bien, los dos estaban equivocados.
Descifrar la escritura maya no ha sido fácil. Los investigadores se han apoyado sobre inscripciones bilingües para penetrar, por ejemplo, como les dije, los jeroglíficos egipcios. No existe ningún texto de ese tipo para los glifos maya. James Fevrier y Gelt escribían en los años 50, a una época en que las investigaciones sobre la escritura maya estaban muy poco avanzadas. El pueblo maya ocupaba en su apogeo, desde el 7 al 9 del siglo 7 al 9, Guatemala, Honduras y el sur de México, las provincias de Chiapas y Yucatán. En el siglo X, una nueva civilización aparece en Yucatán, la civilización tolteca maya, que construyó en particular los sitios de Chichén Itzá y de Uxmal. Los mayas han dejado una escritura, y les dije que hoy principalmente está representada por 3 códices. El Dresdensis, que está conservado en la Real Library de Dresde, el Parisianus, que está conservado en la Biblioteca Nacional de París, y el Trocostesianus, que está conservado en el Museo de América de Madrid. Numerosos jeroglifos fueron grabados en monumentos como en Palenque, en pinturas sobre vasos. También disponemos de la relación de las cosas de Yucatán de Diego de Landa, que fue el primer obispo de Mérida, en Yucatán. Hay que recordar, se habla hoy de un territorio que junta unas 30 lenguas del grupo maya, repartidas en 5 grupos. El primer problema para los especialistas ha sido de saber cuál lengua estaba transcrita por los textos de los cuales disponemos. Consideran generalmente que estas lenguas eran el yucateco y el sol, con sin duda una progresión en el tiempo. La escritura habría sido creada por los mayas de lengua sol, luego pedida prestado por la realización del códex por los códices, por los escribas de lengua yucateca. Cuando Charles Brasseur de Beaubourg, un cura francés que vivió en Guatemala y tradujo el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quiché, encuentra en 1862, en una biblioteca madrileña, el manuscrito del libro de Landa, que es entonces que la aventura de descifrar la escritura maya principia. En esta obra, además de numerosos detalles sobre la vida cotidiana de los mayas del siglo XVI, 2 documentos inestimables, una descripción del calendario maya, de hecho uno de 2 calendarios, y un alfabeto maya. Brasseur así ha sido capaz de leer las fechas sobre los documentos a los cuales tenía acceso. El códice de Dresden y el de París, por ejemplo, traían esta fecha. El sistema de numeración y el calendario estaban en el centro de la cultura y de la cosmogonía maya. Jugaban papeles diferentes: histórico, religioso, político, mitológico. La numeración, como les dije, estaba a base de 20, notada con barras que valían 5 y con puntos que valían 1. Es Ernest Forstemann, que murió en 1906, quien trabajaba al final del siglo XIX sobre el códice conservado en Dresde, quien puso en evidencia el hecho que existía en realidad 2 calendarios. Un calendario religioso de 260 días llamado Solquín, que Landa ya había dado. El ciclo litúrgico estaba formado por 13 ciclos de 20 días. Cada día estaba asociado a un jeroglifo diferente: Imix, Ix, Akbal, Kan, Shikshan, Simi, etcétera, etcétera. En las inscripciones, el glifo del día estaba siempre precedido del glifo de una cifra que iba de 1 a 13. La asociación de uno de los 20 glifos del día y de uno de los números de 1 a 13 bastaba para situar un día en este año. 20 por 13 igual 260. Luego había el otro, el calendario civil solar de 365 días, llamado Ha'ab, que estaba compuesto por 18 winales, que son periodos de 20 días, y de 5 días complementarios,
agregados después del 18º Winal. Esos 18 meses eran Pop, Uo, Sip, Sot, etc. Bien. Su jeroglifo es siempre el de un dios o de un animal sagrado asociado a una manifestación religiosa o agrícola. Los 5 días adicionales estaban llamados Wayet. ¿Qué significa eso? Significa aquel que no tiene nombre. Para indicar una fecha se utilizaban los 2 calendarios a la vez, dando las referencias cronológicas en los 2 sistemas. Es muy complicado. Se necesitaban 52 años de 365 días o 73 años de 260 días para que los 2 calendarios correspondieran. Por el otro lado, los mayas utilizaban un cuento del tiempo en el marco del año de 360 días. Las fechas estaban contadas a partir de un punto mítico situado en el año 3113 AC y que sobre las inscripciones que se tenían se detenía en el año 909 de nuestra era. Parece que el calendario de 260 días tiene un origen mesoamericano común a los aztecas y los mayas. Los días, por ejemplo, 5 y 6 llevan en azteca y en maya respectivamente el nombre de una serpiente y de la muerte. El glifo es en ambos casos una cabeza de serpiente y un cráneo. El conocimiento de los calendarios maya permitía de leer las fechas, pero no hacía progresar mucho en la comprensión del sistema de escritura. Y entonces la pregunta era, ¿había realmente una escritura? Fevrier y Gelb dieron una respuesta negativa. Los especialistas hoy están de acuerdo sobre el principio de una escritura, pero durante mucho tiempo diferieron sobre su concepción. Después de Brasseur de Beaubourg y Fortesman, la lectura de los glifos no avanza mucho, hasta que un británico, Eric Thompson, y 2 soviéticos, Yuri Knorosov y Tatiana Proskuriakova, metieran cuchara. Yuri Knorosov murió, yo creo que hace 25 años, exactamente en 1975. Durante mucho tiempo dominó los estudios maya y es el autor de un catálogo de glifos maya publicado en 1962 que hizo autoridad. Su hipótesis era que los mayas utilizaban los logogramas de manera analógica. ¿Qué es eso? Cada glifo estaba ligado a un trasfondo mitológico cuyo conocimiento era necesario a toda lectura. Para él los glifos no representaban fonéticamente palabras mayas, pero representaban ideas universales. Él imaginaba la escritura maya funcionando como una parte de los caracteres chinos. Knorosov y Proskuriakova llevaron sus investigaciones en el sentido de una escritura silábica. Knorosov partía del alfabeto de Landa, trataba de considerar estos signos como anotaciones silábicas. Acercaba más bien la escritura maya de los kana japoneses más que de los kana caracteres chinos, de hecho. Hubo polémicas entre las 2 escuelas de estos 2 rusos. Los mejores conocedores de esta escritura hoy son Michael Crowe, por supuesto Linda Shell y Michel Davout. Estos más bien han trabajado en la dirección que fue abierta por Knorosov. Thompson presentaba el problema de la lectura de los glifos mayas de esta manera. Los glifos son a menudo una notación monosilábica, porque la lengua maya es ampliamente monosilábica, pero se pueden notar 2 sílabas con 2 glifos. Este es el primer principio. Segundo principio. Existen muchos homónimos, y el mismo glifo puede ser utilizado para anotar signos de sentido diferente, pero pronunciándose de la misma manera. Tercer principio. Algunos glifos pueden tener valores fonéticos diferentes cuando corresponden a sinónimos de la lengua maya.
Cuarto principio. Numerosos glifos anotan un objeto, pero no su pronunciación. Quinto principio. Los glifos pueden también servir como ideógramos. Y el sexto y último principio. Se agrega al glifo principal determinantes que en caso de duda precisan su sentido. Hay detrás de esta lectura de Thompson una concepción de la escritura maya que la acerca de la escritura china. Este era el estado de la cuestión a finales de los años 60, cuando Thompson era el gran especialista de los glifos mayas. Las cosas desde entonces han avanzado considerablemente. Con Michel Davout en 1986 tenemos esta propuesta. Davout propone distinguir tres tipos de glifos. Los glifos simbólicos, por ejemplo los que representan cifras, los glifos antropomorfos incompletos, en los cuales se representa la cabeza de un animal o de un humano, y los glifos antropomorfos completos, que son más raros, en los cuales un personaje entero es representado. Se cuentan hoy, después de haber estudiado un corpus que comprende unos 30.000 ejemplos, se cuentan 950 glifos diferentes. Este número nos da una buena idea de la naturaleza de la escritura maya. Este sistema no puede ser considerado como alfabético, debe ser un alfabeto de 950 signos. Es también contrario a la ilusión de Diego de Landa. Si fuera un alfabeto no habría más que 30 signos. Si fuera silábico, el sistema tendría entre 100 y 200 signos. Tampoco puede ser comparado al sistema chino, ya que entonces tendría varios miles de signos. ¿Qué significa eso? Que es un sistema complejo hecho de varios sistemas. Esto nos lleva hacia la hipótesis de un sistema mixto que utiliza a la vez logogramos y signos silábicos. Linda Shell abordó el problema desde un punto de vista sintáctico. Partió de la idea que es una forma antigua del actual dialecto Cholán, que era la lengua de las inscripciones clásicas. En el momento de la conquista española, las lenguas Cholán, Sol, Sontal, Xolquí, Xorquí, tenían una distribución geográfica que corresponde a los sitios clásicos mayas. Estas lenguas mayas tienen una construcción ergativa. Hay en las lenguas mayas dos conjuntos de pronombres, entonces escritos en la tercera persona. Hay que agregar a esto una característica de la conjugación maya. En Cholán y en yucateco se utilizan una y otra de las listas de pronombres como sujeto del verbo intransitivo, según que el aspecto es imperfectivo o perfectivo. Es lo que Linda Shell llama un split ergative. Estas precisiones son arduas. Yo me doy cuenta que sobrepasan un programa como el Ágora, pero atestiguan de la extrema dificultad de descifrar este sistema gráfico. Linda Shell partió de un análisis de la sintaxis para ir a un desciframiento de los glifos. La escritura de la frase verbal sería tiempo más pronombre de conjunto a, más raíz, más sufijo perfectivo, más pronombre a, como ejemplo. El número de glifos diferentes que han sido repertoriados hace pensar que la escritura maya era entonces un sistema mixto. Esta es la idea principal, esencialmente logosilábico con complementos fonéticos o semánticos y unos 60 signos silábicos. Habría entonces en esta escritura 4 tipos de componentes: logogramos, que son tienen a la vez un valor fonético y un valor semántico; complementos fonéticos que indican el valor fonético del logograma; complementos semánticos que precisan el sentido del logograma; y signos silábicos. Si quiere le puedo dar, si quiere o si no quiere, yo decidí que sí, le voy a dar bibliografía especializada en esto. Por favor, busque la historia de la escritura de James Febvre. Es esencial. A mí me ayudó un montón para armar este programa. Busque el texto de Para una teoría de la escritura de Gelb.
Busque el texto de Michel Davout, El desciframiento de la escritura maya desde 1960. También el texto de Eric Thompson, A Catalogue of Maya Hieroglyphs. Otro texto de Thompson, Maya Hieroglyphs, de 1950, y otro de 72, de 1972, que se llama Maya Hieroglyphs Without Tears, sin lágrimas. Linda Shell tiene el texto publicado en 1982 que se llama Maya Glyphs, The Verbs. Esto es lo que sé, sin ser una especialista de nada, no sé nada de maya, pero es lo que he tenido que buscar para poder explicarles este desarrollo que he hecho sobre la escritura maya. Plan cuadrado en tabique crudo. Este tabique crudo forma la masa y el tabique cocido para el adorno. Luego se le ponen colores a este tabique cocido y entonces sí hay una inversión estética. El pedestal gigante en la cumbre recibe a la divinidad. Estas figuras serán la referencia arquitectural de la famosa Torre de Babel de las Escrituras. Los muros son de tabique crudo, es decir, secado al sol, con mortero de barro y tabiques cocidos en el horno. La maestría de la producción de la cerámica está en el origen de la decoración en relieve de los muros. En Europa, la arquitectura megalítica se limita a los dolmenes y los menhires. Recuerden siempre, cuando les hablo de estos principios de la civilización, que en el momento en que se daban la antigüedad, los estados, las leyes, las religiones, las leyendas, los mitos, en el momento en que se daba la civilización en Medio Oriente, los hombres estaban todavía en la edad de piedra en Europa. Su arquitectura, dolmenes y menhires, que son los instrumentos de la sepultura de los jefes y de los rituales. ¿Qué son los dolmenes? Son cámaras funerarias precedidas de un corredor rectilíneo recubiertas con un llamado túmulo gigantesco, una piedra inmensa. Los menhires, que son una suerte de columna, un bloque de una sola piedra. Los menhires implicaban esfuerzos de extracción y de transporte sobre varios kilómetros. Se han encontrado amplios conjuntos de megalitos, miles de menhires, en Karnak, por ejemplo. ¿Esto qué indica? Belleza no hay mucha, pero indican una organización social incontestable, indican retos colectivos. Esta gente sabe trabajar juntos, lo que significa que hay gente que da órdenes y gente que recibe órdenes. El jefe no carga con el menhir, abajo cargan con el menhir. Para los celtas vemos la importancia que empieza a ser dada a los servicios públicos: basura, colectores de agua. Las arquitecturas son manifestamente urbanas. Es el producto de un grupo político dirigido, distinto de la civilización romana. Los pueblos sedentarios, alejados de las canteras de piedra, crean dos técnicas distintas: el adobe, tabiques en tierra secadas al sol, y el banco en la África negra. Cuando la tierra está puesta por capas sucesivas
entre soportes de madera que se desplazan a medida que se va construyendo. En ambos casos, la tierra está mezclada con vegetales, por ejemplo, paja desmenuzada, pero no solo. A veces, como en Mali, el pueblo Dogón asocia las habitaciones a las sepulturas de los ancestros y a los lugares mágicos. Si algunos de ustedes llevan acompañándome desde el principio, ¿se acuerdan cuando he hecho los programas sobre la muerte? Uno de los rasgos esenciales de la civilización es cuando se empieza por separar la casa de los vivos de la casa de los muertos. Quizá debemos pensar, cuando les estoy hablando de estos rasgos particulares de la cultura Dogon en Mali, que aquí estamos en un nivel muy primitivo, porque aún no se ha separado la sepultura de los ancestros y los lugares mágicos de la casa de los vivos. Siempre la técnica está determinada por los recursos locales. En la India tenemos construcciones en madera hasta el siglo V, más o menos, siglo AC, por supuesto. En la China del Sur se tiene un manual de construcciones en madera del siglo XII DC, que nos dice cómo hacían las casas. Hasta principios del siglo XX, la lengua china no distingue la arquitectura y, por supuesto, el arquitecto de la construcción y del constructor. Eso es increíblemente interesante, como lo verán más adelante cuando les hablaré de la separación de los oficios y cómo surge la profesión de arquitecto. En Japón, a partir del siglo XVII, bajo la influencia Zen, se combina una rigurosa osamenta de madera con una estética sabia del jardín. La construcción de madera es dominante en Europa del Norte, en el noroeste. En América del Norte, la madera también, cuyas construcciones se renuevan completamente en el siglo XIX. La arquitectura es primero funeraria y sacra, luego pública y urbana. Es decir, vamos a pasar del deber a los muertos y a los dioses, que en un principio, si bien se acuerdan, son una misma cosa, a ocuparnos de la vida de los hombres. Otra conclusión, muy dura, pero esto es pensar la civilización. La historia de la civilización es el paso hacia una mayor frivolidad. Empezamos por ocuparnos de lo trascendente y cuando pasamos a ocuparnos de nosotros, hacemos obras. Piensen, esta fue la característica de la práctica de la arquitectura en las sociedades mediterráneas durante 3.000 años. En Egipto, la arquitectura del antiguo imperio, son dinastías 3, 4, inaugura los grandes programas funerarios faraónicos bajo la autoridad del arquitecto Ibn-Beb, el primer nombre de un gran arquitecto que tengamos. Estas construcciones de piedra suceden a las tumbas reales, las mastabas masivas vestidas de tabique. Para la mayoría, los volúmenes construidos son masas llenas. En esta primera arquitectura faraónica, la representación monumental le gana a la utilidad de los espacios construidos. Es destinada a establecer el culto faraónico en la eternidad. Bloques de piedra calcárea, ligadas con mortero de tierra, vestidas con calcario tallado. La industria de la piedra se vuelve un asunto de Estado. El gobierno es el único capaz de asegurar la extracción de las piedras corrientes, el calcario, por ejemplo, por medio de una organización de tipo militar en las canteras cercanas al monumento que se quiere construir. Para la selección de los minerales más duros,
el granito de Asuán por las obras más nobles, su transporte por barco sobre el Nilo. Nada más el Estado podía hacer eso. Pero la talla de los minerales, para la talla de los minerales se utilizan instrumentos de cobre, de bronce. Para las piedras duras se utilizan los percutores de silex. Se pule con lodos abrasivos. Algunos logros siguen siendo inexplicados, como la talla en negativo en el granito adentro, pues. La cantidad inmensa de trabajo se debe sin duda a una gran división de este trabajo. La dimensión de las obras, la falta de instrumentos que permiten levantar las piedras, exige enormes trabajos preparatorios a la edificación, con rampas de tierra montadas a medida que avanzaba la construcción. De todo esto les he hablado en detalles en el programa de las 7 maravillas, cuando hablé de las pirámides. También he hablado de esto en